Voy a saludar a Rogelio Rodríguez Garduño. Él es experto en temas aéreos e investigador en materia constitucional y administrativa de la UNAM. Rogelio, buenas tardes. Ania, muy buenas tardes. Saludo al auditorio con mucho gusto. Oye, Rogelio, pues una obra que deja, como yo justo acabo de comentar con Irving Jaimes, muchos cuestionamientos alrededor. No tenemos conocimientos de si realmente existen o no, se cuenta o no con los principales estudios para echar a andar pues un aeropuerto, y por un lado, eso por un lado, y por el otro, pues el presidente dice que ya está lista esta primera parte del aeropuerto. Bueno, recordar al auditorio, este tema tan en su momento polémico, que lo que hoy se está llevando a cabo es la ampliación de la base aérea militar de Santa Lucía. Una base aérea militar que ya existe, que opera la Fuerza Aérea Mexicana, y que desde el punto de vista jurídico lo que están haciendo es ampliar las instalaciones de esa base aérea militar. Ahora, los hechos es que lo que se está construyendo ahí es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. ¿Cuál es el entramado legal complejo? Voy a procurar presentarlo de la forma más básica, porque siendo un tema complejo, realmente se puede esclarecer de la siguiente manera. El gobierno federal enfrentó una serie de juicios, como se daba cuenta en la nota muy acertada, y estos juicios fueron en contra de la construcción, en contra de las afectaciones a los derechos de muchos quejosos, y se concedieron suspensiones provisionales y definitivas. ¿Qué hizo como estrategia el gobierno federal? Decirle a los jueces que no se estaba construyendo un aeropuerto ahí, sino que lo que realmente estaba sucediendo ahí es que se estaba llevando a cabo la ampliación de la base aérea militar de Santa Lucía. Esta ampliación de la base aérea militar de Santa Lucía lo que tenía es que no requería, por razones de seguridad nacional, no requeriría de la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde este punto de vista, debo decir que el actual, digamos, entorno jurídico es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, está ampliando la base aérea militar. Para eso no requiere permiso de las autoridades civiles, para eso no requiere concesiones ni acreditar ningún estudio, porque lo que está haciendo es ampliar una base aérea militar. Ahora, en los hechos se está construyendo un aeropuerto. Para construir el aeropuerto complementario, según la ley de aeropuertos vigente en el Estado mexicano, requeriría de una concesión. Para obtener esta concesión requeriría acreditar los estudios de aeronavegabilidad, porque va a ser un aeropuerto complementario al internacional de la Ciudad de México. Requeriría acreditar que esos estudios de aeronavegabilidad le dan ese carácter complementario. Requeriría además acreditar las carpetas de las capacidades técnica, la capacidad administrativa y jurídica. En cuanto a los estudios, en el informe del gobierno del presidente de la República se informó hasta entonces que se tenía un avance en septiembre del año pasado de aproximadamente el 30 y tantos por ciento, o cercano al 30%. Esto implicaba que se están haciendo primero los estudios y luego se va a obtener la concesión. De tal manera que se están haciendo las cuestiones de una manera singular, porque ortodoxamente primero se tiene una concesión acompañada de los estudios de aeronavegabilidad, siendo un aeropuerto complementario, de la capacidad técnica, de la capacidad administrativa, y después se obtiene el título de concesión. Esto no está sucediendo así. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que tenemos un aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles, donde se anuncia que habrán mañana vuelos, son vuelos de prueba de las pistas, con aeronaves militares y probablemente aeronaves civiles, aeronaves comerciales. ¿Con qué fin? Es para verificar, digamos, la capacidad de estas pistas o para verificar las trayectorias. Son vuelos de prueba, sin lugar a dudas. No puede ser de otra manera. No podemos decir que mañana habrá vuelos comerciales. Eso no es así.
Entonces es una serie de complejidades donde vale la pena resaltar que está construyendo la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional está construyendo, porque es su facultad construir la ampliación de una base aérea militar. El tema es cuando lo convierta en aeropuerto. Cuando lo convierta en aeropuerto civil, ahí se tendrá que tener un expediente, y lo que va a suceder es que va a haber una manifestación de declaración de aeropuerto civil y se van a trasladar los documentos resultantes, no de los estudios, no de las previsiones, sino de un hecho consumado, que es la ampliación de una base aérea militar convertida a un aeropuerto civil. Quisiera hacer hincapié en uno de los aspectos de lo que destacas muy atinadamente, porque bueno, pues como bien sabemos, eres experto en el tema. Se inicia esta obra pues en medio de la polémica. Tú nos explicas que se argumenta, por un lado, pues no se requieren estudios porque solo es una ampliación, pero todos bien sabemos que esto es pues realmente la construcción de un nuevo aeropuerto. Y bueno, además se reserva información pública, se reserva información por 5 años con el argumento de que pues son instalaciones estratégicas y por lo tanto un tema de seguridad nacional, cuando bueno, pues están ahí invirtiendo recursos públicos, que además está de por medio la Sedena. Está realizando una construcción también que podría también leerse ahí una cuestión ilegal por estar tratándose, vaya, que al final va a ser un aeropuerto que también tendrá operaciones comerciales. Sí, Tania, bueno, en realidad la justificación legal, estrictamente hablando, está bien hecha, porque al hablar de una ampliación de una base aérea militar, se supone que si fuera a hacer siempre una base aérea militar, lo que ahí se esté construyendo, considerando las actividades estratégicas de los ejercicios militares que se puedan llevar a cabo ahí para la defensa nacional, para el combate al crimen organizado, etcétera, las tareas en las que ha apoyado esta noble institución como la Secretaría de Defensa Nacional, estaría perfectamente justificado. Hoy en día está perfectamente justificado decir que se reserva porque es de seguridad nacional. Te lo pongo en este plano. Si el gobierno federal construye un reclusorio de máxima seguridad, que va a ser reclusorio de máxima seguridad, pues no se puede divulgar cierta información por razones de seguridad nacional, porque atenta en contra de la seguridad nacional, de la estabilidad del país. El tema aquí, Tania, es que hay claramente hablando, yo estaba eludiendo este tema, pero es ineludible. Lo que los hechos hay es que es una simulación, porque será ampliación de base aérea militar hasta el 21 de marzo del próximo año. Ahí, previo, se tendrá que tener una concesión como un aeropuerto civil, regulado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí en ese momento deberá ser exigible, cuando esté ese título de concesión y cuando las operaciones inicien, se deberá hacer exigible todos los contratos, todos los planos, todos los estudios. Esto es transparentar en absoluto lo que representó la planeación, las justificaciones, si fueron acordes con los anexos del Convenio de Aviación Civil Internacional, si se ceñó a la ley de aeropuertos, etcétera. Ahí será el momento, pero hoy no puede ser así porque nos han dicho, le dijeron a los jueces que se trata de la ampliación de una base aérea militar donde las autoridades civiles no tienen injerencia y donde hoy está formalmente justificada la reserva. Si siempre fuera a ser una ampliación de una base aérea militar, por supuesto que no debería hacerse público digamos, la estrategia de maniobrabilidad, las trayectorias de llegadas, qué aviones van a operar ahí, qué aeronaves van a operar, si van a ser de intercepción, si van a ser de reconocimiento, etcétera. Ahí hoy podríamos decir que desde el punto de vista formal la reserva tiene una justificación. Sí. Lo que, insisto, lo que está sucediendo es una simulación, porque el discurso público de las autoridades es, ahí estamos construyendo un aeropuerto, cuando a los jueces y a los peticionarios les estamos haciendo una base aérea militar. Dos escenarios, uno para no dar cuentas, para no rendir cuentas y avanzar, y el otro los hechos a sabiendas que será unos proyectos estratégicos de este gobierno. Sí, Rogelio, se está metiendo en aprietos el gobierno federal porque, bueno, por un lado nos dicen sí se cuenta con los estudios de aeronavegabilidad, que es esto, bueno, pues garantizar que van a poder operar las 3 terminales aéreas, los vuelos, cómo, cuándo y en qué momento van a poder despegar. Se dice que sí se tiene, pero no se nos muestra. Se está metiendo en aprietos y a lo mejor no se cuenta con ello. Bueno, más que meterse en aprietos desde el punto de vista legal,
porque insisto, hoy en realidad estos estudios no tendría por qué revelar. Cuando inicie la operación civil, cuando sea un aeropuerto complementario, al igual que este sistema metropolitano incluyendo Toluca y posiblemente Cuernavaca, ahí tendríamos un tema entonces que señalar. La justificación de poner en operación Santa Lucía, el denominado aeropuerto Felipe Ángeles, que todavía no nace, insisto, ya lo esclarecí, es el desahogar la saturación de la ICM. La ICM ya no está saturado por razones obvias de la pandemia. Entonces, por un principio de cuentas, ya no será un aeropuerto complementario, sino será un aeropuerto donde se cree o se intente crear por una política pública una masa de pasajeros, una masa crítica, donde tendrán que llegar oferentes, estas aerolíneas comerciales, tanto nacionales como internacionales, y entonces esos vuelos tendrán que ser vuelos de punto a punto, porque hoy la conectividad no existe. De aquí a un año no se puede crear vías confinadas absolutas, no se pueden crear trenes específicos. Sí. Ya vimos la experiencia del tramo del tren Toluca-México. Rogelio, déjame interrumpirte porque nos queda poco tiempo. Te quiero hacer una pregunta más en este sentido, que decías que ya no va a ser complementario porque pues el aeropuerto actual ya no está saturado ante la pandemia. En este sentido, pues hacen un llamado, un grupo de científicos, académicos e intelectuales al presidente a que detenga, a lo mejor que no cancele. Bueno, dicen ellos, cancele o detenga momentáneamente estas obras cumbre de su administración para destinar recursos a mayor compra de vacunas. ¿Qué dirías? ¿Sería posible hacer eso en este momento con este aeropuerto Felipe Ángeles? Por supuesto, yo este llamado lo he hecho ya desde hace mucho tiempo. Evidentemente, al ya no ser prioritario desarrollar las operaciones y ante la pandemia grave que sufre nuestro país, el mundo, pero nuestro país, por supuesto que podría suspenderse esa ampliación de esa base militar y destinarse esos recursos para enfrentar el problema, entre ellos la compra de vacunas y la instalación médica. Faltan hospitales en México, evidentemente, eso no es ningún secreto. Falta cuando menos triplicar la capacidad hospitalaria instalada. Entonces, esos recursos perfectamente podrían reasignarse a enfrentar la pandemia, porque hoy en día no será complementario el aeropuerto, porque incluso hoy tenemos una depresión de la oferta de las líneas aéreas, con el caso de Interjet, con el caso de Aeroméxico, en crisis, con una depresión del mercado. Entonces, es un aeropuerto que se va a inaugurar para no tener operaciones suficientes, una masa crítica, ni tampoco la ICM. Entonces, lo aconsejable sería, en la estrategia nacional, aplazar esta obra y el diseño para enfrentar con estos recursos a la pandemia, por supuesto. Exactamente. Rogelio Rodríguez Garduño, experto en temas aéreos e investigador en materia constitucional y administrativa de la UNAM. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Un gusto, Tania. Buenas tardes.